Ejercítate, ejercítate para la piedad. Ese es el tema de nuestro ciclo de estudios que ahora estamos compartiendo. La semana pasada estuvimos hablando de la devoción a Dios como la base de toda piedad. Y ese es un principio excelente, poder entender quién es el Señor, delante de quién nos estamos acercando, reconocer su grandeza y poder ubicarnos cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde delante de ese Dios que es fuego consumidor, pero que también es tan cercano, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro principal deber, nuestra principal responsabilidad es conocerle a Él. No gloriarnos ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra valentía, sino en conocerle a Él, que hace misericordia y que tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, esa fue esa gran introducción. Sin embargo, quisiera que ahora nosotros podamos volver a esta frase característica, ejercítate para la piedad, y podamos ahora presentarla en el contexto en la que el apóstol Pablo se la presenta a su discípulo Timoteo. ¿Cuáles fueron las razones paulinas para que Pablo le dijera a su discípulo Timoteo, ejercítate para la piedad? Siempre es importante, hermanos, que nosotros, cada vez que usemos cualquier texto de la Escritura, podamos entenderlo en todo su contexto. ¿Cuáles fueron los motivos, las circunstancias, el corazón del siervo de Dios, el deseo de revelación del Señor al dar a conocer un mandato tan importante? De tal forma que en la medida en que nosotros sigamos avanzando en las diferentes características de la piedad, podamos entender claramente cuáles fueron las razones por las que en la Escritura surgieron esos mandatos, de tal forma que lo apliquemos de acuerdo a esa misma realidad. Y hay algunas clarificaciones generales que nosotros debemos considerar con respecto a este tema, especialmente cuando hablamos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, simplemente a modo de orientarnos. Esta carta es una de las epístolas paulinas conocidas como pastorales, en donde están primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas son cartas interesantes porque fueron escritas por Pablo poco antes de morir, durante su último viaje misionero, un viaje que no está registrado en el libro de los Hechos, y su segundo aprisionamiento en Roma, que fue alrededor del 65 después de Cristo, que tampoco aparece en la historia de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto las circunstancias que el apóstol Pablo manifiesta con respecto a su persona, las cosas que ha hecho, no tienen una referencia en el libro de los Hechos, por lo tanto son posteriores a esos sucesos. Tanto Timoteo como Tito, ellos habían sido delegados una labor de supervisión en las iglesias de Éfeso para Timoteo y Tito en Creta. Ellos no eran específicamente pastores de esas iglesias, sino que eran enviados especiales para atender asuntos ministeriales específicos en esas iglesias. Eso es lo que nosotros encontramos en estas tres cartas que denominamos las epístolas pastorales. Es importante entonces tener esa referencia. Ahora, el capítulo en donde nosotros encontramos ejercítate para la piedad, es el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Así que les invito a que abran y enciendan sus Biblias en Primera de Timoteo, el capítulo 4. No tenemos el tiempo para poder dar una semblanza de toda la carta, pero todas las cartas pastorales tienen la preocupación de instruir a los emisarios de Pablo en cómo deben gobernar, dirigir y resolver los asuntos eclesiásticos y ministeriales que allí se estaban presentando. Por lo tanto, si quisiéramos dar una introducción, el capítulo 4 muestra la preocupación del apóstol Pablo por la aparición de una religiosidad que no estaba vinculada con la liberación de la realidad pecaminosa humana, sino con una supuesta espiritualidad mística carente de poder y transformación. El apóstol pone en evidencia el error y le provee a su discípulo la alternativa bíblica para no dejar que el error fructifique primero en su vida y luego en la iglesia.
Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 4, en donde aparece el llamado a ejercitarse en la piedad, es un llamado a luchar contra la herejía, una herejía latente que estaba apareciendo en la iglesia, que le estaba haciendo daño y que estaba destruyendo su capacidad de fructificación y de transformación. El poder espiritual de la palabra no se estaba viendo y el apóstol Pablo tiene que hacer una profunda advertencia en cuanto a lo que está sucediendo, pero también en cuanto a cómo su discípulo amado debe cuidarse a sí mismo para que esa influencia tampoco lo dañe. Entonces vamos a ver los primeros 5 versículos y vamos a hablar de la falsa devoción. Vamos a hablar de la falsa devoción. Dice así los primeros 5 versículos de 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aquí nosotros nos encontramos con la advertencia, la razón de ser de la preocupación del apóstol Pablo. Él señala con mucha precisión que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí hay una advertencia, como una señal en el camino. Cuidado, herejes. Y esta advertencia, hermanos, no es una advertencia que solamente tiene que ver con la iglesia de Éfeso o la iglesia de Creta. El apóstol Pablo hace una referencia general. Él lo lanza de una manera profética. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí es importante entender que la intromisión de falsas enseñanzas en la iglesia ha sido advertido por el Señor mismo y por sus siervos en múltiples oportunidades. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, somos propensos a la desviación y al error. De una manera tal que Pablo, cuando él está hablando, él usa una fórmula profética para señalar de manera enfática que lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso no es casual, sino es algo sobre lo cual la iglesia debe estar atenta en todos los tiempos. Nosotros tenemos el llamado a entender que esto no es algo que está sucediendo en un lugar, sino que sucede en el pueblo de Dios. Ya el Señor lo dijo en Mateo 24, y por eso el llamado a velar, a estar atentos, a prevalecer y a perseverar en la verdad. El apóstol Pablo lo menciona en su despedida de esta misma iglesia en Hechos capítulo 20, cuando habla de los lobos que entrarán a la iglesia junto con su partida. Y cuando él lo dice, el Espíritu lo dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, hay una realidad profética y esa realidad profética es evidente. La desviación y el error nace y puede nacer dentro de la misma iglesia y eso es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. Y ahí el apóstol Pablo usa una palabra que es sumamente interesante, la palabra apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque nosotros la escuchamos en múltiples oportunidades, pero es necesario que nosotros la podamos explicar. La apostasía viene a ser la actitud mediante la cual una persona cambia, rechaza o renuncia a las creencias que originalmente sostenía. O sea, la apostasía es un abandono de la fe. Es un abandono de la verdad.
Y el apóstol señala con claridad que en los últimos tiempos, que son los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos que el apóstol Pablo estaba viviendo, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, algunos apostatarán de la fe, abandonarán sus creencias originales. Y cuando hablamos de este tema, de una manera activa, un apóstata es alguien que tiene una actitud de rechazo rebelde y opositor a la verdad de la palabra. Yo rechazo de manera tajante y rebelde la verdad de la palabra y me convierto en un precursor o en un proclamador de la mentira. Ese es un apóstata. Ese es un apóstata de manera positiva, de manera activa. Pero también hay una apostasía pasiva, que es una apostasía muy peligrosa porque tiene que ver con la involucración de una actitud de apartamiento o abandono de lo que originalmente se consideraba como fundamental o verdadero. Yo no soy beligerante, pero simplemente empiezo a dejar de creer y empiezo a dejar de sostener aquellas creencias que son fundamentales y que sostenían mi vida espiritual. No peleo con nadie, no soy un vocero de nada, pero en mi propia vida y dentro de mi corazón empiezo a tener un rechazo a aquello que el Señor ha establecido. Entonces, ¿cómo funciona esta realidad de apostasía? Nuevamente, el apóstol Pablo es bastante claro y dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El apóstol Pablo no duda en establecer con claridad que la apostasía no habla de un cambio de creencias, producto de la simple opinión divergente o el cambio de formas eclesiásticas. No es simplemente un cambio de ideas en cuanto a algunos puntos en donde nosotros no estamos de acuerdo. Para el apóstol Pablo, lo que está sucediendo dentro de la iglesia es que algunas veces a través de apóstatas, el origen de estas enseñanzas esté directamente en las tinieblas sin Dios. Son doctrinas mentirosas que tienen solo apariencia de verdad, pero están profundamente apartadas del corazón y del poder de Dios. Son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. No es un error que sale de una falsa percepción de un pasaje de la Escritura. Estamos hablando de la creación de un sistema de enseñanzas y de creencias que nacen en el mismo infierno y que procuran cambiar la verdad dentro de la iglesia. Hay algo interesante, es que la palabra usada para espíritus engañadores era usada de manera secular para hablar de los charlatanes ambulantes y vagabundos de la Grecia antigua. Un charlatán de la calle, una enseñanza que no tiene valor alguno, que no produce un cambio, que no tiene poder, que su origen está en las tinieblas. Entonces, básicamente, miren lo que el Señor nos está diciendo. Tengan cuidado, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Por lo tanto, yo tengo que estar atento y tengo que ser cuidadoso de aquello que yo estoy escuchando, aquello que estoy viendo, porque el rechazo de la fe se va a dar en medio de la iglesia. El Espíritu lo dice claramente. Y estas doctrinas no solamente serán diferencias de opinión, sino que serán enseñanzas que surgen de lo más profundo de las tinieblas, a través de charlatanes que enseñarán, que intentarán meter basura doctrinal dentro de la iglesia. Y esta entrada de esta falsa enseñanza tendrá instrumentos humanos que tendrán las siguientes características. Dice que son hipócritas. Ustedes saben lo que es un hipócrita, ¿verdad? Es alguien que finge tener cualidades, creencias o sentimientos contrarios a los que realmente tienen o experimentan. Un hipócrita es un mentiroso.
Y el apóstol Pablo vincula estas dos palabras, la hipocresía de mentirosos. Es como una doble afirmación. Es alguien que tiene una apariencia de mentira, pero es un mentiroso de por sí. Por lo tanto, expresan o manifiestan lo contrario a lo que saben, creen o piensan. O sea, ¿cuál es el tipo de persona que el Señor utiliza, que el diablo utiliza para entrar la mentira dentro de la iglesia? Es gente que está aparentando una intención de querer expresar una verdad en la que realmente no cree o no puede creer, porque en realidad ha rechazado todo aquello que viene de Dios. ¿Y por qué es esto? Básicamente, el Señor dice que tienen cauterizada la conciencia. O sea, ellos han perdido la capacidad de discernir el bien y el mal. Están insensibilizados, como si un hierro caliente, porque esa es la figura de la palabra en griego, hubiera atrofiado el funcionamiento de un miembro que queda inutilizado para su uso habitual. Por lo tanto, son enseñanzas cargadas de mentira, que tienen apariencia de verdad, pero que no tienen ningún efecto ni sobre la mente, ni sobre el alma, ni sobre el cuerpo, ni sobre la relación con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo claramente dice, cuidado, herejes. Entonces, el peligro de los falsos maestros no solo radica en que nos entreguen una enseñanza falsa, sino que procuren que vivamos una fe que básicamente se oponga al diseño de Dios para la vida. Es hipocresía, mentira que tiene origen en las tinieblas, que el Espíritu Santo mismo ha advertido, que es proclamada por hombres que no viven lo que están proclamando, que no tienen la capacidad ya de discernir entre el bien y el mal, y por lo tanto hacen que se opongan al diseño de Dios para la vida. Son enseñanzas que no proveen la respuesta de Dios a la realidad del ser humano y carecen de poder para lograrlo. Son enseñanzas que no procuran el bienestar, ni el cambio, ni la redención del ser humano. Y por último, son enseñanzas que nos esclavizan con una religiosidad cautivadora, pero infructuosa, paralizante y destructiva. Y de eso hay mucho, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con los herejes. La primera advertencia de Pablo es, el Espíritu lo ha dicho claramente, algunos apostatarán de la fe y cambiarán la verdad de Dios por mentiras que surgen de las tinieblas, y los instrumentos serán hipócritas y mentirosos que no tendrán la capacidad de efectuar ningún cambio en la vida humana. Esa advertencia es la primera advertencia que el apóstol Pablo hace. Y eso hace que yo tenga una preocupación adicional, justamente, y adelantándome un poco al tema, a ejercitarme para la piedad. Tengo que hacer un esfuerzo mayor en tener una correcta relación con Dios, porque el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Lo dice claramente, que el engaño ya es latente y es evidente. Y yo sé que muchos de ustedes lo han vivido y lo han sufrido. Y muchos de ustedes están aquí porque llegan de otros lugares en donde saben que les están enseñando mentiras que no salen de la palabra de Dios. Entonces, esa es la primera preocupación del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo pone un ejemplo que tiene que ver con la misma realidad de lo que estaba sucediendo en medio de lo que él estaba viviendo. Él dice, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. Aquí nosotros tenemos que hacer un pequeño alto histórico, y ustedes tienen que permitirme explicarles algo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Pablo estaba empezando a experimentar
lo que más tarde sería conocido como el gran movimiento gnóstico, que empieza a surgir ya con fuerza en el segundo siglo. Si ustedes hacen un estudio del movimiento gnóstico dentro de la iglesia, van a ver que aparecieron infinidad de grupos. ¿Y de qué se trataba este movimiento gnóstico que el apóstol Pablo considera como un movimiento apóstata? Esta doctrina falsa, apropiándose de enseñanzas de la filosofía griega y mezclándolas con algunos criterios de la fe cristiana, enseñaba que se debe rechazar el mundo material y abrazar el supuesto mundo espiritual, buscando alcanzar una iluminación superior mística mediante la práctica de la renuncia completa a todo lo material, hasta el punto de la indigencia personal, la total abstinencia sexual y de cualquier otro placer o beneficio terrenal. Lo que había es un absoluto dualismo. Todo lo material es malo y destructivo. Todo lo espiritual es algo que se debe alcanzar mediante un conocimiento místico, que es una apropiación de la realidad espiritual, pero no a través de la palabra, sino a través de ciertos misterios que uno va develando a través de poderes sobrenaturales. Eso es lo que el apóstol Pablo está empezando a descubrir y está empezando a declarar en medio de la realidad que su discípulo Timoteo estaba viviendo en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con nosotros, porque si nosotros vemos las dos prohibiciones, la prohibición a casarse y el mandar a abstenerse de alimentos, son realidades profundamente humanas. Son realidades que están inmersas en lo que nosotros somos de manera particular. Y es interesante notar que aunque Pablo había instruido ciertas prohibiciones en cuanto al tema de los alimentos y en cuanto al tema del matrimonio, siempre estas enseñanzas eran coyunturales y no esenciales ni permanentes. Sin embargo, la prohibición de casarse y de comer ciertos alimentos, por el contrario, se convertían en prohibiciones rituales absolutas que no tenían contacto con el mundo real y el diseño de Dios para la vida misma anunciada en su palabra. Y esa es una de las características de la apostasía. Es tratar de imprimir en nosotros ciertas conductas y patrones religiosos que nacen de un ritualismo, que no nace en el corazón de Dios, que busca destruir en nosotros la esencia de lo que somos como seres humanos y no la renovación de nuestra alma a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ninguna de estas actividades prohibidas estaba fuera de la voluntad de Dios. Y por lo tanto no debían prohibirse, sino reglamentarse por la palabra del Señor. Y ahí está la gran diferencia entre los apóstatas y las falsas enseñanzas y aquello que el Señor quería hacer y quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere reglamentar nuestra vida, quiere ordenar mi vida, quiere embellecer mi vida, quiere redimir mi vida. Ha pagado el precio para que yo pueda, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, glorificar su nombre en todo lo que soy y en todo lo que hago. Pero por el contrario, las falsas enseñanzas buscaban totalmente lo contrario. Miren lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Colosenses. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es una religiosidad que aparenta sabiduría, que aparenta ser religiosa,
que aparientan la humillación de uno mismo en un trato severo con el cuerpo, pero que no logran el efecto que solamente el poder de la palabra puede lograr en nosotros, que es la verdadera transformación de nuestro ser. Entonces, ese es el peligro. Por lo tanto, si nosotros queremos ver estas enseñanzas, nosotros tenemos que buscar dónde encontramos a los apóstatas de nuestro tiempo. Pues los apóstatas de nuestro tiempo son aquellos que están metiéndole fuego a la iglesia porque están alterando, neutralizando, bloqueando y confundiendo el orden y la bendición de Dios. Cuando nosotros descubrimos que de alguna manera aquello que es esencial a la vida humana es alterado, neutralizado, bloqueado, es confundido, de tal manera que yo a través de estas enseñanzas yo no puedo alcanzar el orden y la bendición de Dios que termina dándole gloria a Él, entonces yo tengo que preocuparme. ¿Cuáles son aquellos temas que en lugar de enriquecerme como cristiano me están destruyendo o aniquilando? O simplemente escucho y escucho y escucho, pero no se produce nada en mí. En el caso de Pablo era la prohibición al matrimonio y la prohibición a los alimentos. La pregunta para nosotros en el año 2014 es, ¿cuáles enseñanzas en medio de nosotros están alterando, neutralizando, bloqueando, confundiendo el orden y la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Qué enseñanzas, por ejemplo, del Evangelio de la prosperidad, del reclama y recibe, de tanta demonización dentro de las iglesias, de tanto misticismo malsano, de tantos rituales baratos, de tanta pérdida de conciencia, de tanta ausencia de poder de Dios? ¿Cuáles de esas enseñanzas nosotros vemos que no nos están permitiendo alcanzar el orden de Dios para nuestras vidas? Sabiduría, bendición para nuestras existencias en la renovación de nuestra alma y de nuestro espíritu, en donde la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo en mi ser y me hace entender mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. El poder del Cristo resucitado que transforma mi vida. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el Evangelio y el poder de Dios para salvación? El apóstol Pablo le decía a los corintios, porque me propuse no saber otra cosa entre vosotros más que a Cristo y a este crucificado. Todo aquello que altere, neutralice, bloquea o confunda la cruz de Cristo es apostasía. Y Pablo tenía esa preocupación. Por eso él decía acerca de la prohibición de casarse y los alimentos, que es una cosa circunstancial, pero que tiene una extensión para nosotros, para entender el peligro de la apostasía. Él decía que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahí hay una primera prueba, hay un primer acercamiento a los temas de Dios, en donde nosotros vamos a través de la palabra y la oración a descubrir cómo nosotros entendemos el orden de las cosas y cómo debemos entender aquello que es de provecho para nuestras vidas. Cosas que finalmente terminan dándole gloria a Dios, que terminamos dándole gracias a Dios por aquello que Él me ha entregado, por el orden que he establecido y por la forma, Él me lo dice en su palabra y yo se lo pongo al Señor en oración. Yo lo tomo y lo que hago se convierte en una acción de gracias para mi Dios. La bendición de Jehová, ustedes saben el proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Así dice el proverbio. Por lo tanto, en esta primera prueba, yo puedo tener acción de gracias cuando a través de la enseñanza verdadera, yo puedo mantener, activar, abrir, iluminar el orden y la bendición de Dios sobre mi vida.
Un ministro apóstata, si lo podemos llamar ministro, no puede causar esa verdad. Antes va a obstruir mi relación con Dios. Ahora, este es el primer ejemplo que el apóstol Pablo da y esa es la primera preocupación que yo les quiero presentar, hermanos. Nosotros podemos muy fácilmente caer en una religiosidad infructuosa, en una religiosidad que no transforme mi alma, en enseñanzas que no vengan del corazón de Dios en el cielo, sino de lo profundo de las tinieblas, con un gran olor a azufre. El Espíritu lo ha dicho claramente. Por eso es que yo tengo que activar mi corazón. Y por eso el apóstol Pablo le da una segunda prueba a Timoteo. La primera es la oración y la búsqueda en la palabra, que termina en una acción de gracias a Dios, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y por lo tanto en obediencia al Señor, al reglamento de Dios y a mi dependencia de Él, yo puedo disfrutar de aquello que el Señor tiene para mí. Pero también el apóstol Pablo dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo creo que todos nosotros hasta aquí peleamos la buena batalla. Nosotros estamos preocupados por hacer esto. Estamos preocupados por señalar. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si yo conozco la palabra, si estoy nutrido, alimentado con la palabra de la fe y de la buena doctrina, nuevamente, el apóstol Pablo junta dos frases que son similares. Las palabras de la fe y de la buena doctrina es casi lo mismo, pero lo que el apóstol Pablo está incentivando es, si tú te metes y te alimentas de la palabra, vas a poder señalar el error. Vas a poder señalar el error. Y si señalas estas cosas a los hermanos, serás un buen diácono de Cristo Jesús, porque esa es la palabra que se usa allí. Un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú estás siguiendo. Esto es lo que yo creo. Y podríamos entonces, Pastor Miguel, dar por terminada la clase aquí, porque pareciera que si yo sé que hay apóstatas que enseñan doctrina del infierno, si yo sé que yo tengo que buscar que todo aquello que neutralice el orden y la bendición de Dios y lo señalo, estamos listos, porque ya simplemente estamos oponiéndonos a la mentira. Y yo creo que en eso nosotros somos campeones. Sin embargo, yo quisiera mostrarles que hay un detallito ahí. Hay otra señal. El camino continúa adelante, prohibido detenerse. Y aquí es donde viene entonces el llamado urgente de Pablo a Timoteo. Él le dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Aquí el apóstol Pablo ya no basta solo con señalar, yo estoy en la verdad y ustedes están en la mentira, señalemos, porque yo estoy bien nutrido. En la IBI me dan alimento sustancioso en las palabras de la fe y en la doctrina que hemos seguido. Así somos buenos diáconos de Cristo Jesús. No, hay algo más adelante en donde la preocupación de Pablo está en tu propia persona. Está en la preocupación del corazón de Timoteo, que se puede ver afectado si es que no hace algo adicional, no solamente en una labor intelectual, no solamente en una labor teológica, en señalar el error, sino que la influencia de la doctrina del infierno puede ser tan poderosa que puede dañar mi alma, y el apóstol Pablo se preocupa por algo adicional. Y lo primero que le dice es,
pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Estaba enojado. Pastor, estaba enojado. No, yo no voy a decir que no, porque el apóstol aquí cuando dictó esta parte definitivamente hervía su corazón. ¿Por qué? Porque justamente él veía que esas enseñanzas no son enseñanzas para simplemente dejar que florezcan en la iglesia como una discusión adicional, porque alteran, neutralizan, bloquean y confunden el orden y la bendición de Dios. Nos vuelven cristianos sin fruto, incapaces de darle la gloria a nuestro Señor y de descubrir el poder de la cruz. Por lo tanto, el gran llamado que el Señor nos hace es a que nosotros podamos decir un no. Nada tengo que ver. Nada tengo que ver. Vamos a señalarlo, pero voy a erradicarlo. Vamos a sacarlo de este lugar. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué, hermanos. ¿Qué es una fábula? Es la primera pregunta que nosotros vamos a responder. Miren ustedes lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una fábula es un breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica, frecuentemente manifestado en una moraleja fina. ¿Qué les parece? Un breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja fina. Hermanos, el Evangelio no es una fábula. La predicación del Evangelio no es una moraleja fina. No es contar cuentos en la iglesia. Estamos cansados de que nos cuenten cuentos, de que nos cuenten historias, que nos cuenten pequeños relatos. Prediquemos la palabra. Prediquemos el mensaje de Dios. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No podemos dejar que el diablo nos meta la idea de que tenemos que estar dando moralejas finas y breves relatos ficticios en prosa o en verso con una intención didáctica. Basta de intención didáctica. Prediquemos la palabra. Nada tengas que ver con fábulas que son profanas. ¿Qué es profano? Miren la respuesta del significado de profano. Que no es sagrado, ni sirve a usos sagrados, sino que es puramente secular. Una fábula profana es una moraleja fina, una enseñanza didáctica, pero que no cumple propósitos espirituales. Y lamentablemente la iglesia está feliz con moralejas finas, profanas, con enseñanzas que no nos instruyen para la vida del reino de los cielos y no nos hacen mejores ciudadanos del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo señala y dice, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Los estudiosos, pastor, los comentaristas están preocupados, no saben qué decir con respecto a eso, porque dicen es como casi un insulto. Pero lo que el apóstol Pablo dice de conversaciones necias, de chismografía que no tiene sentido, de palabras que no tienen capacidad ni profundidad. Nada tengas que ver. Hermanos, nosotros tenemos que reclamar el que nos enseñen la palabra. La iglesia debe reclamar que sus pastores enseñen la palabra de Dios. No más fabulitas profanas, no más historietitas buenas con moralejas finas para que yo pueda vivir la vida tranquilo en este mundo igual que el resto de los mortales. No más motivadores que quieran ayudarme a ser mejor en mi propio humanismo, sino que reconozca mi pecado y que pueda humillarme delante de Dios. A la luz de aquello que el Señor ha establecido. Y el apóstol Pablo es sumamente claro en esa realidad. Por lo tanto, de lo que nosotros, la primera cosa que el Señor nos demanda es que por favor, hermanos, dejemos de caminar en las nubes. Dejemos de soñar con enseñanzas que
Hablar de aquí, de allá, moralejas finas, breves historias. Nos encantan los cuadraditos del Facebook con 4 palabritas del predicador, pero nadie quiere leer un sermón completo, nadie quiere ver un sermón, nadie quiere que le enseñen la palabra de Dios verso a verso, sino que queremos esas cositas cortas, caminar en las nubes, sin que eso cale profundamente en nuestro ser. Pero recuerden, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, espíritus engañadores, a través de maestros que tienen cauterizada la conciencia, hipócritas, mentirosos. Si yo no me doy cuenta de ese peligro y estoy caminando en las nubes, viviendo de fabulitas profanas, tú pronto vas a ser un discípulo apóstata. Por eso es que el apóstol Pablo cambia y habla de una piedad práctica, una piedad que tiene que ver con sudor. Y esa piedad se la dice a su discípulo Timoteo. Ahora, yo quisiera aclarar algo en este momento con respecto a Timoteo, porque para nosotros Timoteo siempre va a ser un jovencito, ¿verdad? Cuando Pablo se dirige a Timoteo, tendemos a pensar que estamos hablando de un discípulo joven. Sin embargo, la carta fue escrita alrededor del 65 después de Cristo, varios años después del primer encuentro de Pablo con Timoteo en Listra, que probablemente fue del 50 al 52 después de Cristo. Por lo visto, Timoteo ya tenía una amplia experiencia ministerial de más de una década, al momento de la delegación que Pablo le hace en Éfeso. Al enviarlo como emisario, se supone que era un hombre realmente experimentado. De acuerdo a la tradición, Timoteo murió a los 80 años en el 97 después de Cristo. Entonces, es posible que para cuando recibió la carta, aparentemente tendría unos 48 años. Tan joven como yo. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? No lo entendí. Pero los estudiosos sostienen que podría estar al final de sus 30 o entrando a sus 40. Entonces, cuando el apóstol Pablo le hace este mandato a Timoteo, se lo está haciendo a un hombre que realmente era un hombre experimentado en los caminos del Señor. Un hombre que había luchado por la fe, que había realmente prevalecido en su caminar con el Señor. Un hombre que había acompañado al apóstol Pablo y probablemente tenía también marcas en su cuerpo de su caminar con el Señor. Pero Pablo le dice a ese hombre, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. El apóstol Pablo toma en sus manos un ejemplo de la cultura griega que era muy importante en su tiempo y él trata de ejemplificar lo que el apóstol le estaba pidiendo a Timoteo. No basta con señalar el error y la verdad, no basta simplemente eso, tienes que cuidar tu alma, tienes que cuidar tu relación con el Señor. Y por eso Pablo usa una práctica que es parte de una cultura física que era considerada de alta estima entre los griegos. Los griegos pasaban mucho de su tiempo en un culto al cuerpo, buscando una condición física y una profunda belleza corporal. El filósofo y poeta Tales de Mileto decía: ¿qué hombre es feliz? El que tiene un cuerpo saludable, una mente resoluta y una naturaleza dócil. Ahora, desde muy pequeños, los niños y los jóvenes eran sujetos a un fuerte entrenamiento atlético que formaba parte de su educación y que luego se desarrollaba fuertemente el resto de su vida. El apóstol Pablo está usando una figura que Timoteo tenía que entender con claridad qué le estaba pidiendo Pablo. Pablo no le estaba pidiendo algo fácil ni nada sencillo, le estaba pidiendo un enorme
sacrificio, en su búsqueda por cuidar su relación con el Señor. Porque todo este entrenamiento atlético devino en una preocupación casi enfermiza por la escultura del cuerpo. Solamente para darle unos ejemplos, los griegos solían bañarse en aceite, regulaban su sueño, buscaban realizar movimientos rítmicos y vivían bajo un estricto régimen alimenticio. Cualquier similitud es pura coincidencia. En el mismo sentido, competían duramente para demostrar su agilidad y su fortaleza. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo usa la misma palabra que se usaba para el ejercicio riguroso del mejoramiento corporal para el desarrollo de la relación y la devoción con Dios. Ahí está la clave de la petición de Pablo. La palabra disciplínate es tomada de la práctica física y es de donde surge nuestra palabra gimnasia. La gimnasio, la palabra gimnaso, significa entrenarse físicamente. Timoteo, por lo tanto, entendía que lo que Pablo le estaba pidiendo involucraba un trabajo forzado, continuo, responsable y programado. Además, estaba el propósito de adquirir un resultado espiritual evidente. Era un ejercicio para demostrar un resultado evidente. El acento importante también radica en que Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo. Es un trabajo personal bajo su sola responsabilidad. Por lo tanto, hermanos, hay algo nuevo que nosotros estamos aprendiendo en esta noche. Debido a la condición de peligro en la que vivimos, no solamente se trata de poder distinguir la verdad del error y así sentirme sumamente satisfecho. Yo tengo que esforzarme, como entrando a un gimnasio, por cuidar mi devoción con Dios. Tengo que sudar mi devoción con Dios en una piedad práctica que el apóstol Pablo pone en evidencia, producto del peligro de la intromisión de la mentira dentro de la iglesia. No es solamente ejercicio para demostrarme espiritualmente bello, sino porque estoy en una batalla espiritual. Para Pablo es evidente que tanta preocupación por el cuerpo aprovecha poco, ya que solo es un área de atención en donde se desatienden las más importantes y las más eternas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que hay que poner la misma disciplina, pero en el desarrollo de la piedad, que es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, hay una integración del ejercicio espiritual en donde no solamente va a tener un impacto mi vida futura, sino que también va a tener un impacto mi vida presente. Y justamente ese es el desafío que el apóstol Pablo está planteando de una manera tan clara. Ahora, hermanos, ubiquémonos nosotros con esta primera frase. Timoteo era un hombre experimentado, un ministro conocedor de la palabra, un discípulo ejemplar y reconocido por el mismo apóstol Pablo, un hombre que había conocido el hambre, la persecución, la cárcel y 1000 penurias más por amor a su Señor y el Evangelio. Pero aún Pablo le dice que a pesar de todo lo ganado ministerialmente, también debe disciplinarse él mismo en el compromiso por desarrollar su piedad personal. Pablo, aparentemente Timoteo no tenía que demostrar nada más ministerialmente, pero con todo, más de 10 años después, el apóstol Pablo insiste, disciplínate tú mismo para la piedad.
Ya esto lo hablamos la semana pasada, pero sería bueno recordarlo. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad viene del griego eusebes, de donde viene el nombre Eusebio, que viene de la palabra eu, que significa bueno o bien, y sebemai, que se traduce como veneración, devoción, respeto, rendir homenaje al Señor. Por lo tanto, estamos hablando de una devoción intensa y buena, un respeto y una vida que le rinde homenaje al Señor. Jerry Bridges dice en un libro excelente sobre este tema, él dice, la palabra piedad en el Nuevo Testamento, en su significado original, señala la actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que le agradan a Él. Esta actitud personal para con Dios también es llamada devoción a Dios, que es justamente de lo que nos hablaba el pastor Fausto la semana pasada. Esta actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que le agradan a Él, el apóstol Pablo dice, oye muchacho, esto no sale de manera natural, tienes que disciplinarte a ti mismo para buscar y agradar a Dios. Tienes que sudar como sudan los atletas en el gimnasio. Tienes que disciplinarte para la piedad. Tienes que hacer un ejercicio. No basta solamente con que lo sueñes en tu corazón y digas a partir de mañana las cosas serán distintas. Tiene que haber un acto de preparación profundo del alma para poder enfrentarnos a los desafíos que la iglesia está viviendo desde hace 2000 años. Este mismo autor dice, en todas partes, Pablo anima a Timoteo a progresar en su ministerio, pero el objetivo aquí es la propia devoción a Dios de Timoteo y la conducta que se levanta de esa devoción. Aunque es un hombre experimentado, un ministro cristiano bien calificado, Timoteo todavía necesita seguir creciendo en las áreas esenciales que tienen que ver con él y su relación íntima y amorosa con el Señor. El temor de Dios, el amor a Dios, el deseo de permanecer en la presencia y la comunión con el Señor. Hermanos, disciplinémonos a nosotros mismos para aprender a temer al Señor, amar al Señor, al deseo de permanecer en su presencia y la comunión con Él. Tengo que ejercitarme para la piedad. Tengo que disciplinarme a mí mismo para la piedad. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque los días son malos, porque los tiempos son peligrosos, porque no basta solamente con señalar la verdad del error. Porque no basta solamente con decirle no a las fábulas profanas que no tienen ningún poder espiritual. Yo necesito profundizar de manera aguda y profunda mi relación personal con el Señor, como quien se ejercita en el gimnasio. No hay duda, hermanos, que el ejemplo que el apóstol Pablo pone es un ejemplo sumamente profundo. Él termina diciendo en el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. O vivimos caminando en las nubes o nos ejercitamos para la piedad. Necesitamos ser un ejército ejercitado en la comunión con Dios, en donde se haya puesto de evidencia que en este mundo que vive en oscuridad, yo procuro la luz. Que en este mundo en donde todo se hace al revés, yo quiero caminar con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si ustedes ven los últimos versículos de este mismo capítulo, Pablo le dice en el verso 11, esto manda y enseña.
Que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ese es gimnasio. Esfuérzate, dedícate, ocúpate, no descuides, reflexiona, ten cuidado. Eso es ejercitarnos en nuestra devoción con Dios. Pero requiere esfuerzo. No podemos seguir siendo pusilánimes en el ejercicio de nuestra piedad. La demanda es grande, no solamente por el llamado que el Señor nos hace, sino por el peligro al que nuestra alma está sometida, producto de lo que el Señor ha dicho con absoluta claridad. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y buscarán destruir la riqueza del poder de Dios en nuestra vida y de nuestra cercanía con el Señor. No basta solamente poder entender la verdad del error. Tengo que ejercitarme profundamente en mantenerme profundamente abrazado de mi Señor, dedicándome, ocupándome, leyendo, exhortando, manteniéndome, teniendo cuidado de mí mismo. Esos son los temas de los que hablaremos en las próximas semanas. Pero la intención de esta clase es que nosotros podamos entender el corazón de la Escritura con respecto a esta demanda. Hermanos, no caminemos sobre las nubes. Sudemos nuestra fe. Ejercitémonos para la piedad. Basta ya de dejar siempre nuestra devoción con Dios para el último lugar. Para cuando haya tiempo, si es que es posible, cuando se pueda. No me siento con ganas, no lo siento, no sé qué. La verdad es que quisiera, pero no he podido. Es importante que hagamos un cambio, porque nuestra vida está en peligro y tenemos que poner toda de nuestra parte para fortalecer con sudor, con sacrificio, con empeño, con dedicación, nuestra comunión con el Señor. Es el mandato de la Escritura y por lo tanto, como lo dijimos, como lo dijo el apóstol Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.